No, No, Fe. no los escucho. ¿Estás hablando? Sí, le estamos hablando, profe. ¿Podrías? Ah, ya empezaste la grabación. Muchas gracias. Ahora sí ya te escucho. Qué pena. Qué pena. No sé si de pronto, si de pronto me habían dicho algo distinto a lo de la grabación. Es que no estaba escuchando. Pero entonces, sí, ya los escucho perfectamente. Sí. Ya estoy entonces grabando la clase. Si hay alguna otra participación, ya los escucho perfecto. ¿Bien? Listo. ¿Cómo? Listo. Entonces, para empezar esta primera parte, lo que hay que tener en claro es la nomenclatura. ¿Listo? Entonces, inicialmente vamos a referirnos a la inflamación del pulmón como neumonías. Ahora, vamos a ver que hay distintos tipos de neumonías. Entonces, vamos a precisar cada uno de esos tipos de inflamación. No vamos a utilizar nombres incorrectos. Es decir, términos como neumonitis, pulmonía, pulmonitis, no, realmente eso no aplica. En algunos casos, pero realmente son casos muy raros y excepcionales, que ustedes van a encontrar sobre todo cuando pues, se realiza la lectura de ciertas patologías específicas, por ejemplo, en niños, o en algunos casos muy puntuales de patologías raras y muy concretas que se presentan en bovinos o caninos, van a escuchar a veces el término neumonitis. Entonces, pero ni siquiera se usa de manera general para referirse al término de la inflamación del pulmón, sino que es para referirse a esas patologías concretas, raras, específicas, que realmente no son la norma. La norma, entonces, va a ser la neumonía. Es el término correcto. Y a partir de acá, entonces, pues vamos a empezar a construir, pues, cuáles son las distintas herramientas que nosotros utilizamos para, pues, clasificar los distintos tipos de neumonías, porque, pues, hay varios. Primera aclaración, pues si de pronto tiene la oportunidad de comentarlo con un médico pues, humano o de leerlo como lo abordan en medicina humana, es distinto, ¿listo? Entonces créanme que no corresponde la clasificación de veterinaria con la que se maneja en personas. ¿No? Es lo primero. De hecho, la que manejamos, pues, bueno, por lo menos, al menos la que la mayoría manejamos en veterinaria, es mucho más ordenada y se presenta de una manera, pues, mucho más clarificada de lo que manejan en medicina humana. Eso se van a dar cuenta. Ahora, no necesariamente esta forma de inflamación, estos tipos de neumonías son aceptados por todo el mundo. ¿Listo? La, la clasificación, de hecho, que pues vamos a manejar acá, pues es quizá la mejor, la más completa, ¿no? La que la mayoría de las personas aceptan y manejan en las distintas escuelas. Más sin embargo, pues hay algunas escuelas que no necesariamente se rigen por este sistema de clasificación. Entonces, para que lo tengan muy presente, que no todo el mundo ha aceptado esto, pero sí la mayoría acepta estos patrones de neumonía. ¿No? Otro aspecto importante, de hecho, a propósito, ¿no? Ya por ejemplo, cuando uno toma como referencia los dos principales libros de patología que les mostraba yo al principio del semestre, que era el Jack Kennedy y el Zachary.
se da cuenta que, aunque muy parecidas, hay diferencias en las formas de clasificación de las neumonías. Sin lugar a dudas, pues esta es la recomendación que manejan en el libro de referencia de patología, que es el libro de patología de Jaap Kennedy. Entonces, pues es la más adecuada, la más completa. ¿Listo? Existen muchas clasificaciones. Entonces, muchas veces es como cuando uno describe una cosa utilizando adjetivos distintos y no necesariamente están mal, ¿no? Cuando uno describe, por ejemplo, una persona, puede decir que la persona es alta o pequeña, si se utiliza el criterio de la altura, o si es gorda o flaca, si se utiliza el criterio, otro criterio, o si la persona pues tiene el cabello de cierto color, así y así las neumonías. Entonces se van a dar cuenta que según inicialmente se debe tener muy presente qué criterio se usa. Por ejemplo, si se utiliza un criterio epidemiológico, a veces se utiliza, por ejemplo, sobre todo las personas que trabajan en bovinos, utilizan conceptos como la fiebre de embarque o como la neumonía de las terneras, que son el nombre de la enfermedad y pues las características que tiene esa enfermedad de afectar a ciertos animales de cierta edad y etcétera. También pues obviamente según el tipo del sudado pues lo vamos a tener muy presente pues porque recordemos que en general las inflamaciones las clasificamos de acuerdo a su sudado, ¿sí? Fibrinoso, supurativo, hemorrágico, eso siempre pues lo tenemos presente, lo incluiremos pues cuando corresponda. Obviamente también vamos a tener muy presente la etiología y la distribución. Vamos a ver eso con cuidado. En términos generales, vamos a utilizar las características, aquí en patología, las características macro y microscópicas de los pulmones afectados para darles una categoría adecuada. ¿Y cuáles son esas categorías? Ahora sí, aquí abajo, entonces tenemos los 5 tipos de neumonías más frecuentes e importantes en toda la medicina veterinaria en mamíferos, ¿no? Darle la aclaración. Ya esto se vuelve mucho más complejo cuando uno intenta pues extrapolar esto, por ejemplo, a otras especies como aves y reptiles. ¿Sí? Esto realmente pues es necesario mencionarlo, que es la clasificación que se ha hecho en mamíferos. Listo. Entonces tenemos la bronconeumonía, la cual a su vez hay 2 tipos, la supurativa y la fibrinosa. Tenemos la neumonía intersticial, tenemos la neumonía embólica, la neumonía granulomatosa, y hasta ahí esas 4 que están en azul son como que la que la mayoría en la que la mayoría de los libros uno los puede encontrar. Ahora, no en todos los libros, pero pues realmente sí en los que hacen un mejor abordaje. Aparece una quinta, que es la que está aquí en verde, que se llama broncointersticial. Si ustedes miran en el Zachary, solo hay estas 4. Pero en Jaap Kennedy, este libro como más completo, incluye una quinta. Y van a ver que es con razón que incluyen una quinta. Listo. Entonces vamos a manejarlo con 5 tipos de neumonías, que realmente es la forma más correcta. Esos tipos de neumonías tienen sus características macro, tienen sus características micro, tienen bien definidas cuál es la ruta de ingreso del agente patógeno hacia el pulmón y tienen muy bien definidas cuáles son los agentes que causan ese tipo de neumonías, las etiologías. Esta tabla aborda inicialmente las 4 primeras y explica muy bien cuál es la distribución de la lesión.
dentro del pulmón. Entonces, fíjense bien, yo creo que esta es sin duda una tabla muy ilustrativa, una gráfica muy ilustrativa, en donde ustedes se dan cuenta, pues acá tenemos un pulmón normal, ¿listo? El de arriba. Vamos a tener como punto de referencia, entonces, craneal a la derecha, caudal a la izquierda. Lo colocamos para que no haya alguna confusión de pronto. Pequeña. Entonces, para pues, no confundirnos, craneal a nuestra derecha, caudal a la izquierda. Así para todos esos pulmones chiquitos que están ahí. Listo. Entonces, craneal a la derecha, caudal a la izquierda. Normal, no tiene nada. Veamos esta primera neumonía. ¿Cómo sería la distribución de la lesión en una bronconeumonía? Entonces, fíjense que las zonas más afectadas van a ser adelante, o sea, craneal, y abajo. Entonces, craneal y ventral. La bronconeumonía de primerazo, el gráfico nos muestra muy bien las partes de adelante y abajo. Entonces, va a ser cráneo ventral. Hay excepciones, obviamente que hay excepciones, pero en general, la bronconeumonía, en más del 90% de los casos, va a ser cráneo ventral. Ya les digo cuál es esa excepción. Bien, craneal y ventral. Mira que en la parte de atrás y de arriba no se afectan, o por lo menos no se van a afectar de forma importante. ¿Qué más hay que empezar a tener en cuenta acá? Agentes que causan este tipo de neumonía. Entonces, vamos a tener acá bien presente las bacterias. La bronconeumonía va a ser causada por bacterias. Una palabra. Y la última característica de este tipo de neumonía, y en general, pues la última característica para pues, un mejor entendimiento de ellas, es por dónde entran, cuál es la ruta de ingreso. Entonces, para este primer caso, de la bronconeumonía, pues vamos a tener bien presente la ruta de ingreso aerógena, por aire. Entonces, si queremos inicialmente resumir, entonces, pues, ¿cuáles son esas principales características de la bronconeumonía? Vamos a decir que su distribución es craneal y ventral. ¿Sí? Que su etiología son bacterias. Que su ruta de ingreso es el aire. Entonces son esas 4 palabras. Cráneo ventral, 2, bacterias y aire. Con eso. Bacterias que entran por el aire. Por eso es necesario volver a repasar esa tabla que les mostraba yo hace un par de clases, donde se decía cuáles eran las bacterias más importantes en las distintas especies, y así entonces empezamos a saber qué tipo de neumonías causan entonces justamente esas bacterias. Entonces, pues supongamos en el caso de los porcinos, decíamos que las bacterias más importantes pues eran Bordetella, Pasteurella, Streptococcus, Actinobacillus. Entonces, todas esas bacterias pueden llegar al pulmón, obviamente, por aire, valga la aclaración, por aire, y causar una bronconeumonía. Entonces, cuando se pregunte cuál es el tipo pues, de inflamación que hacen las bacterias primarias respiratorias, pues va a ser una bronconeumonía, o se preguntará, por ejemplo, qué tipo de neumonía hace, no sé, Haemophilus parasuis. Entonces, van a responder, pues, una bronconeumonía, pues, porque Haemophilus parasuis está en esa tabla dentro de las bacterias que afectan el sistema respiratorio de manera primaria. Y así cada las distintas especies.
más Streptococcus en equinos, entonces Pasteurella y Mannheim en bovinos, y así sucesivamente. ¿Mismo? Como les decía, pues sí, esto tiene como todo, esto es una regla que va a involucrar la mayoría de los casos, pero siempre hay un par que se salen de la norma, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el caso que se sale de esta norma? El caso es una bacteria en porcinos que no tiene esta distribución cráneo-ventral. Una bacteria que se llama Actinobacillus, si recuerdan la tabla. Actinobacillus pleuropneumoniae. Entonces, Actinobacillus pleuropneumoniae se sale un poco de esta norma porque no afecta pues tanto la zona cráneo-ventral. Permítanme un segundo.
Qué pena es que estaba teniendo una llamada, pero ya continuamos, ¿listo? Entonces, retomamos que este es un tipo de neumonía en donde se afecta la parte craneal y ventral, bacterias que entran por aire. En general, pues la mayoría de las bacterias, con algunas excepciones, como es el caso de Actinobacillus pleuropneumoniae en porcinos. Esto es una neumonía, que se llama neumonía intersticial. ¿Sí? Aquí la muestran con un pocotón de rayas así que cruzan el pulmón. Bueno, y a la larga sí, esas rayas sí se presentan y esto es muy correcto. Y ustedes se fijan que estas líneas las encuentran desde el comienzo hasta el final. Es decir, que el pulmón va a afectarse de manera generalizada. Primera característica de la neumonía intersticial. Ya no es cráneo-ventral como esta, sino va a ser generalizada. La segunda, ¿quién causa una neumonía intersticial? Lo dicho, hay varias causas, pero las más importantes son virus, toxinas y bacterias. Virus, toxinas y bacterias. Tercer aspecto importante, ¿por dónde llegan? Van a llegar por sangre. Miren la diferencia. En la bronconeumonía son bacterias por aire, en la neumonía intersticial son virus, toxinas y tóxicos, corrijo. Corrijo. Acá son en la intersticial virus, toxinas y tóxicos. Para hacer la corrección. Había dicho bacterias, pero no. Virus, toxinas y tóxicos que llegan por sangre. Y entonces acá es bien importante tener en cuenta eso, que llegan por sangre, porque no es lo mismo cuando un virus llega por el aire a cuando llega por la sangre. Entonces fíjense que cuando habíamos dicho, es que hay unos virus que se saltan esa norma, ¿tá? Entonces teníamos el circovirus en cerdos y teníamos el PIRS, el síndrome respiratorio reproductivo porcino, que es que esos virus se saltaban un poco la norma de los demás virus porque se iban sobre todo por sangre y llegaban por linfa y sangre y llegaban por sangre al pulmón. Entonces, esos virus que se saltan esa norma, como circovirus, como PIS, como peritonitis infecciosa felina hasta cierto punto, como llegan por sangre, van a causar una neumonía intersticial. Toxinas y tóxicos. Entonces, bueno, hay distintos tipos de tóxicos, eso pues afortunadamente no es frecuente, pero lo que sí es frecuente son toxinas. Y pues por naturaleza biológica básica, ustedes saben que las toxinas son de las bacterias. Entonces, miren cómo uno empieza a construir todo, pues un evento, una secuencia de eventos a partir de unos conceptos básicos. ¿No? Entonces uno dice, listo, si llegan las toxinas al pulmón, es porque pues, las bacterias las están produciendo en otro lado. Y normalmente eso se va a interpretar como que hay una infección bacteriana en otro órgano, cualquiera sea ese otro órgano. En el estómago, en el intestino, en el útero, en la piel, donde sea. Hay una infección bacteriana, las bacterias de ese otro lado, del hígado, de donde sea, producen toxinas y esas toxinas llegan por sangre al pulmón. Recuerden que en términos generales, en todas las especies, ¿sí? Cuando ustedes tienen una infección, lo más común es que ese sitio de infección pues, bacteriana libere toxinas y las que viajen por sangre sean las toxinas y no las bacterias. Es menos común, pues no es que no pase, sino que es menos común que viajen las bacterias como tal por sangre. Lo que sí es muy, muy común es que viajen las toxinas y por ende esta neumonía intersticial se vuelve muy frecuente por esa razón. Las dos de abajo,
Continuamos con las dos de abajo. Entonces tenemos una neumonía embólica y una neumonía granulomatosa. Fíjense muy bien en los dibujos que están muy bien ilustrados. Son multifocales. Entonces son focos de inflamación de distribución aleatoria, pueden aparecer en cualquier parte del pulmón, ¿sí? Así es como funciona. Obviamente esto pues va a tener unas excepciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los casos de algunos, hay que decirlo correctamente, ¿sí? Por ejemplo, en algunos casos de tuberculosis, los granulomas no aparecen así aleatoriamente, sino que en algunos casos aparecen muy hacia la región dorsal. Pero en términos generales, estas dos de abajo, la embólica y la granulomatosa, las vamos a definir como neumonías multifocales. La embólica, esta neumonía embólica, entonces va a ser causada por bacterias. Ruta de ingreso, sangre. Entonces, miren la diferencia con la bronconeumonía. La bronconeumonía también son bacterias, pero son bacterias que entran por el aire. Mientras que la neumonía embólica son bacterias que entran por sangre. ¿Sí? Por sangre. Y fíjense, vuelve la interpretación adecuada. ¿Por qué llegan bacterias por sangre? Porque, otra vez, hay una infección bacteriana en otro lado. Entonces, entiéndase que esta neumonía embólica es una neumonía secundaria. Los dos eventos, entonces, miren cómo pasa. Entonces, tenemos la posibilidad que, supongamos que tiene una infección en la piel, ¿no? Entonces, las bacterias que están allá en la piel pueden irse por sangre y llegar al pulmón. En ese caso, causarán una neumonía embólica. Si son bacterias, pero si allá en la piel, las bacterias que causaron la infección de la piel no viajan por sangre, pero sí producen toxinas, esas toxinas que viajan por sangre van a llegar al pulmón y van a causar neumonía intersticial. Entonces, entiéndase la diferencia. La neumonía intersticial va a ser causada por las toxinas de las bacterias y la neumonía embólica va a ser causada por las bacterias como tal. Esa sí es una diferencia muy, muy importante, ¿no? Una cosa, las toxinas, acá la intersticial, acá la embólica, que es por bacterias. ¿Bien? Bacterias que entran por sangre. Y por último, entonces tenemos la neumonía granulomatosa, que también es una neumonía multifocal, que entonces va a ser causada, para entender la causa, pues vamos a entender, a recordar nuevamente ese nombre, granulomas. Recuerden que entonces la palabra granuloma siempre va a estar asociado a algo que sea muy difícil de fagocitar. Cosas que sean muy difíciles de fagocitar, como los hongos, como los parásitos, como los huevos de esos parásitos, como algunas bacterias. Así va a la aclaración, ¿no? No todas, algunas. Como por ejemplo las micobacterias, que son los casos de tuberculosis, precisamente. La tuberculosis en los bovinos son Mycobacterium bovis. La tuberculosis en el humano, que es Mycobacterium tuberculosis. Y todas ellas son micobacterias. Entonces, las micobacterias tienen que usar eso. Otras bacterias, por ejemplo, Rhodococcus equi, otras bacterias, por ejemplo, Nocardia, otras bacterias, por ejemplo, Actinomyces, pueden causar una inflamación pues, granulomatosa. Entonces, bueno, y lo último, ruta de ingreso. Entonces, ¿por dónde entran esos hongos, esos parásitos, esas micobacterias, esos cuerpos extraños? Porque también cuerpos extraños pasan.
¿Por dónde entran todos esos que causan una inflamación granulomatosa? Entonces, acá son las dos, tanto el aire como la sangre. Para la neumonía granulomatosa aplican las dos. Listo. Siguiente. Esto que es bien importante, pues hemos visto estas 4 primeras, pero recordemos que hay una quinta, que se llama broncointersticial. Entonces, esta broncointersticial es bien especial, bien diferente a todas las demás. Vamos a mencionar que desde el punto de vista macroscópico, la broncointersticial tiene características de esta primera y de esta segunda. Entonces tiene características de la bronconeumonía y tiene características tiene características de la neumonía intersticial. Entonces, macroscópicamente puede ser una combinación entre las dos, macroscópicamente. Solamente macroscópicamente, porque ya van a ver que microscópicamente es muy distinto. Profe, está preguntando por el chat que si la ruta de ingreso de la granulomatosa es la tos. Las dos, la ruta de ingreso de la neumonía granulomatosa son las dos, o sea, el aire y la sangre. Un buen ejemplo, bueno, ese es un tema de exposición, pero es bien interesante, son los hongos que entran por vía nasal. Por ejemplo, aquí en Colombia no son frecuentes, como si lo son, por ejemplo, en otros países como en Argentina o Canadá. Pero los hongos en gatos o en perros que entran por la mucosa nasal, ellos tienen dos posibilidades, que es que siguen desde la mucosa nasal hasta el pulmón, ¿sí? O sea, entran por aire, y la otra es que a partir de la mucosa nasal cogen por la sangre y por la sangre llegan al pulmón, o sea, llegan por sangre. Las dos, la neumonía granulomatosa, aplican las dos, el aire y la sangre. ¿No? ¿Qué pasó? Ah, ya. Listo. Retomando entonces con la broncointersticial, esta que habíamos dicho que era diferente. Entonces, esta broncointersticial puede ser con características de esta o con características de esta, desde el punto de vista macroscópico. Desde el punto de vista de etiología, acá hay un ejemplo de una broncointersticial donde ustedes ven que todo el pulmón se puso rojo, entonces básicamente se afectó de manera generalizada. Desde el punto de vista etiología, ¿quién causa este tipo de neumonía broncointersticial? Entonces, esta neumonía broncointersticial va a ser causada por virus. Ruta de ingreso, aire. Así. Virus que ingresan por el aire. Entonces, todos esos virus que se mostraban inicialmente en la tabla donde les comentaba que pues había que empezar a repasar todas las cosas por especies, van a causar este tipo de neumonía. Obviamente hay excepciones, ¿no? Pero en general, virus que entran por el aire. Entonces, que el distemper en los perros, ¿sí? Que el calicivirus de los gatos, que la influenza en cerdos, que el herpes en los equinos y así sucesivamente. Virus que entran por el aire. Entonces, entiéndase cómo realmente uno puede empezar a organizarlo de una manera correcta, entendiendo unos conceptos básicos, que es distribución, que es ruta de ingreso y que es agente etiológico. Obviamente con eso del agente etiológico, ahí sí yo sé que pues hay que hacer un poco de memoria y estar recordándola con frecuencia, pero pues ahí toca. Bien. Vamos a hacer entonces, ya haciendo esa claridad en esos aspectos importantes, vamos a hacer entonces un énfasis ya breve en cada una de ellas, ¿sí? Entonces vamos a empezar con la bronconeumonía. Habíamos dicho que la bronconeumonía es cráneo ventral.
que es causada por bacterias que entran por vía aerógena. Esas bacterias inducen la formación de pus, y el pus, un pulmón que tiene pus es un pulmón que se hace más duro en general, ¿no? Ustedes saben que el pus lo que es pues un contenido ahí inflamatorio que le aumenta como pues las características de consistencia. Entonces, pues los pulmones que tienen pus, en estos casos, se hacen un poco más duros, o sea, se consolidan, ¿no? Se consolidan por la presencia de pus y se consolidan porque va a haber atelectasia, ¿listo? Y ahorita les recuerdo cuál va a ser esa asociación de la neumonía con la atelectasia, ¿no? Bien. Es importante tener en cuenta dos cosas. Esta bronconeumonía, esa primera, bacterias que entran por el aire, va a ser dividida en verdad en dos tipos. Entonces tenemos una bronconeumonía supurativa y una bronconeumonía fibrinosa. Entonces, en esta bronconeumonía supurativa, que también es llamada lobulillar, vamos a tener que se presenta casi siempre al comienzo, ¿sí? O sea, es una neumonía que se presenta en forma agudas, que se caracteriza por la infiltración pues, de bacterias y de neutrófilos, como ya había dicho, o sea, de pus, y que ese pus pues, le da una consistencia de mayor firmeza y que favorece la presentación de atelectasia. Estos son los conceptos básicos, generales, pues ya mencionados hace un momento. ¿Qué es importante tener en cuenta de esta? Para que entiendan de una manera sencilla, la mayoría de las bacterias, bueno, todas las bacterias que lleguen al pulmón, al comienzo van a hacer esta inflamación supurativa. ¿Listo? O sea, esta siempre ocurre. Ahora, si la infección no es tan grave, se queda ahí. Se queda en esa fase de bronconeumonía supurativa. Pero si la infección es grave, por la razón que sea, porque hay muchas bacterias, porque el patógeno, porque digamos, es el caso de una bacteria muy agresiva, pues puede que no haya muchas, pero las que hay son muy agresivas, ¿sí? Porque hay una inmunosupresión en los animales, por la razón que sea. Entonces, si la infección se vuelve grave, entonces esa neumonía deja de ser supurativa y se convierte en fibrinosa, ¿listo? Entonces, la fibrinosa siempre la vamos a entender como una forma grave, avanzada, que ocurre en fases posteriores en general, ¿no? Ahora, esto, digamos, eso de que ocurre en fases posteriores se debe interpretar adecuadamente, ¿no? No, esto no se habla en términos de tiempo, sino en términos de lesiones, de cómo una lesión puede progresar a la otra. ¿Y por qué se hace claridad en eso? Porque esta neumonía fibrinosa puede ocurrir en pocos días, en una forma aguda, ¿no? Digamos, es importante eso, es decir, que acá lo que se está mencionando es una progresión de lesiones. ¿Cómo puede pasar de una forma supurativa a una forma fibrinosa en pocos días? A veces en pocas horas. Conclusión, la forma supurativa es una forma moderada, la forma fibrinosa es una forma grave. ¿Qué caracteriza esa forma fibrinosa? Pues su nombre lo dice, por la fibrina, pero hay que hacer una claridad y ya les muestro, porque es fibrina en la pleura, que es una característica bien importante de esa neumonía, fibrina en la pleura. Hay tanta fibrina que el pulmón se hace todavía más duro de lo que ya estaba. Entonces, aumenta su consistencia, se hace más duro. Para eso, pues digamos que acá hay un escenario muy grande que algunas de las infecciones las iremos abordando con las exposiciones.
pero digamos que para esto es importante pues hacer un repaso general de bacteriología y por lo menos recordar de todas esas bacterias que a uno le enseñaban, pues cuáles son las más importantes. Primero que pues digamos que ya las hemos resumido en clases anteriores, también en la tabla. Y algo que también es bueno empezar a diferenciar desde este momento es la gravedad. ¿Por qué? Porque no todas las bacterias son igual de agresivas. Acá hay un ejemplo muy clásico, ¿no? Bueno, hay varios, pero uno de los más conocidos es el ejemplo de los bovinos. Ustedes saben que cuáles son las bacterias pues, que habíamos hablado de los bovinos. Habíamos hablado de Pasteurella multósida y de Mannheimia hemolítica. Entonces, ¿cuál es la diferencia en términos de patogenicidad? Y eso pues, ya lo veremos más adelante. Y es que el tema es que Pasteurella multósida no es tan grave. Mannheimia hemolítica sí es mucho más grave. El Pasteurella no es tan grave, pero sí es frecuente. Mannheimia es mucho más grave, pero pues no es tan frecuente, más bien rara. Esas son como diferencias epidemiológicas que pues es bueno empezar a conocerlas también, porque así mismo pues le van a decir a uno el posible comportamiento dentro de una población de la enfermedad. Entonces, aspectos muy importantes, ¿sí? Fíjense, la gravedad. En cerdos, mire que en cerdos tenemos Actinobacillus suis y tenemos Actinobacillus pleuropneumoniae. Uno piensa que porque ambos son Actinobacillus, ambos son igual. No, generalmente el Actinobacillus suis es una forma pues mucho más leve o moderada, entonces va a causar bronconeumonía supurativa, mientras que Actinobacillus pleuropneumoniae es una bacteria mucho más agresiva que causa una bronconeumonía fibrinosa. Entonces, cuando el patógeno no es tan grave, supurativo, cuando es mucho más grave, fibrinoso. ¿Sí? Van a encontrar que a partir de acá, pues se han inventado unas subclasificaciones de las neumonías que realmente muchas veces no, pues ni son correctas y lo que generan es más bien confusión. Entonces, pues conozcanlo, pero realmente pues a veces no vale la pena extender demasiado este grupo de patrones inflamatorios. Ha sido muy cuestionado y con toda razón, porque se inventaron un montón de patrones de distribución de lesión pulmonar en cosas que realmente no corresponden. Sin duda, la forma más correcta, sencilla de abordarlo es con los patrones básicos y primarios de inflamación, estos 5. ¿No? Pues recordemos que la bronconeumonía entonces es craneoventral, que es causada por bacterias que entran por el aire. Esas bacterias generan una inflamación purulenta de muchos neutrófilos. Entonces, todos esos neutrófilos se acumulan, todo ese pus se acumula, genera atelectasia y el conjunto de la inflamación más la atelectasia es lo que hace que los pulmones sean más firmes. Cualquiera sea la bacteria, cualquiera sea la ruta de ingreso de esa bacteria. Entonces, supongamos que por alguna razón broncoaspiró, entonces todo el contenido del estómago, con todas las bacterias que normalmente hay en el estómago, se fue por la tráquea y a los pulmones. Entonces, cuenta como bronconeumonía. Desde que las bacterias entren por vía respiratoria, por la ruta que tiene el aire. Las broncoaspiraciones cuentan como bronconeumonía. Distribución craneal ventral. Miren, este es un buen caso donde curiosamente no, miren que no hay una afección craneal. Craneal está bien, pero ventral sí hay una afectación bastante severa, como se puede evidenciar por el cambio de color. La mayoría de las bronconeumonías, tal cual como se muestra en esta imagen, el pulmón, pues además de ser más firme, toma una coloración violeta oscura. Y uno dice, ¿por qué violeta oscura?
si es que acaso el pus de las bacterias es amarillo o blanco. Y es cierto, fíjense acá en la imagen de lado. Acá en los bronquios hay pus. Lo muestra muy bien la flecha. Ahí hay pus. Pero miren que el parénquima del lado es morado, oscuro, rojo o rojo oscuro. ¿Por qué? Básicamente, la secuencia de eventos es que se acumula tanto pus acá en los bronquios que no deja pasar el aire. Y recuerden que si no pasa aire, los alvéolos se colapsan. Y a eso es a lo que llamábamos atelectasia. Entonces, el pus bloquea el paso del aire, lo cual favorece la presentación de atelectasia, que es justamente lo que explica el color morado de los pulmones. Puede tener cualquier forma de presentación en cuanto a gravedad y en cuanto a distribución. Miren que en este caso tenemos un pulmón con una bronconeumonía focalmente extensa, severa, pero miren esta otra, es leve y pues es multifocal. En cualquiera de los casos miren cómo puede ser craneal y o ventral. En este caso también es ventral, miren, solo abajo. Eso puede pasar, que no se afecte lo de adelante, sino solo lo de abajo, o al revés. Miren, un buen caso, una bronconeumonía, en donde tenemos el cambio de color muy severo, un color violeta oscuro, que afecta la región craneal y la región ventral. Una lesión severa y focalmente extensa. Esas son las bronconeumonías. Y puede ser de un solo lado. Eso pasa perfectamente con la broncoaspiración, que se afecta a uno de los dos lados. Digamos, entra dentro de lo que uno pues, puede esperar para esos casos, ¿no? Que sea unilateral, pero sigue siendo bronconeumonía. En esta clasificación que proponen, por ejemplo, en Zachary, en las últimas ediciones de Zachary, es un absurdo pensar que es un tipo de neumonía distinto solo porque es unilateral, ¿no? Miren que es esta. Es una bronconeumonía, igual es una bronconeumonía, solo que es unilateral. Eso que hacen, pues como les decía, sobre todo cuando hay broncoaspiración y el contenido gastrointestinal, pues llega accidentalmente a los pulmones. Y acá, pues, distintos tipos de neumonías. Fíjense que las de arriba afectan sobre todo regiones craneales y ventrales. La de abajo se evidencia sobre todo más hacia ventral, pero en cualquier caso siempre se debe recordar que puede ser craneal y o ventral. O sea, si lo encuentran, como en este caso, solo craneal, es bronconeumonía igual. O si lo encuentran cráneo ventral, bronconeumonía. O solo ventral, igual, bronconeumonía. ¿Sí? Entonces, craneal y o ventral. Desde el punto de vista microscópico, esto pues de hecho es una imagen muy similar a la que veíamos en bronquios y bronquiolos. Lo que vemos es básicamente pus en la luz de los bronquios y los bronquiolos, pus. Ese pus tapa, no deja pasar el aire y lleva a atelectasia. Ahora, acá arriba tenemos el pus, o sea, los neutrófilos. Bien. Y algo que veíamos muy similar en los casos de cuando veíamos bronquios y bronquiolos, cuando veíamos la parte de bronquitis y bronquiolitis, algo muy similar. Fíjense que en este caso las cilias están conservadas. Eso quiere decir nuevamente lo que veíamos, que las bacterias no causan lesión epitelial primaria. ¿Es cierto? Entonces eso que a pesar de todo el pus que está aquí arriba, las células epiteliales están bien con sus cilias bien. Entonces, las bacterias no causan lesión epitelial primaria, valga la aclaración.
porque obviamente ya cuando hay una necrosis grandota, pues se muere todo el tejido, sea epitelio, sea tejido conectivo, lo que sea. En este caso es muy importante. En este caso, lo más importante es un exudado de pus en la luz del bronquio, en la luz del bronquiolo, en la luz de los alvéolos. Esa es la bronquioneumonía. Como les decía, también pues tenemos acá un caso de una neumonía unilateral, perdón, por aspiración. Entonces accidentalmente se le fue el alimento por la vía respiratoria, llegó al pulmón y causó esta neumonía, evidenciando el material microscópicamente, que es este material como redondito eosinofílico. Ese es el alimento, partículas del alimento. La neumonía por respiración es un tipo de bronconeumonía. La siguiente, pues, retomando algunos aspectos importantes. Entonces, la neumonía intersticial afecta de manera difusa todo el órgano. El órgano pues toma una característica, entre comillas, elástica, y esto va muy relacionado a que un pulmón con una neumonía intersticial es un pulmón que entonces empieza a llenarse paulatinamente de células inflamatorias. Esa es la característica. Se va llenando de células inflamatorias y entonces empieza a aumentar su tamaño porque pues ya no van cabiendo, aumenta su tamaño, y luego es tan importante este aumento de tamaño y ese hecho de que se llene de células inflamatorias que empieza a perder su capacidad distensible, es decir, su capacidad de dilatarse cuando toca y de contraerse cuando toca. Va a ser un pulmón que permanece todo el tiempo grande. Y es tan grande que empieza a hacer contacto con las costillas. Y por eso es que en estos esquemas se ha querido mostrar con estas líneas transversales, porque esas líneas representan los sitios de contacto del pulmón con las costillas. A medida que va creciendo, más cerca queda de las costillas. Entonces, es una característica de estas, las impresiones o marcas costales. Al corte, pues ya vamos a ver, parece un pedazo de carne cruda, es una, digamos que es una forma de analogía muy especial, pero cierta, y recordemos que básicamente la ruta de ingreso es la sangre, ¿no? El pulmón se hace grande, aumenta pues paulatinamente su tamaño, de tal manera que ya no puede contraerse. Entonces cuando, por ejemplo, se incide la cavidad torácica, no va a colapsar como normalmente debería colapsar un pulmón sano, sino queda grande, queda distendido. Entonces, fíjense, acá vamos en esta neumonía intersticial a incluir virus, sobre todo que entran por sangre, y toxinas. Estas dos son las más frecuentes. Las flechas muestran muy bien las impresiones costales. Fíjense cómo es un pulmón que tiene las evidencias de la impresión costal, de la marca de las costillas. Ahora, qué pena. Esto es algo realmente pues, mucho más sencillo en grandes animales, en equinos, en bovinos, que uno vea las costillas así facilito y el pulmón grande y la cosa. En perros y gatos, esto sí que es difícil, porque el pulmón usualmente no se incrementa tanto, no se consolida tanto, y las impresiones costales son mucho menos evidentes. Miren la dificultad en este caso, en este perro, de ver las impresiones costales. O sea, toca verlas con calma y observarlas para identificarlas bien. Y al corte, miren cómo tiene una coloración roja, difusa, que lo otorga, y pues eso en conjunto con el hecho de que no colapsa, le otorga esa característica, entre comillas, de carne cruda. Que dicen que tiene un aspecto carnoso. Algo muy importante a tener en cuenta. Muchas veces se acompañan de edema, que es este líquido brillante que ustedes ven aquí en los lobulillos.
Y también para mencionar un aspecto de especie. Algo que pasa en cerdos, algo que pasa en bovinos, póngale cuidado. Entonces, acá toca rayar un poquito, entonces fíjense que vamos a hacer aquí una línea que muestra lo siguiente. Esta línea muestra en la parte de arriba una parte mucho más clarita. Eso que se ve mucho más clarito es lo sano, lo que casi no está afectado. Mientras que aquí en la parte de abajo se muestra pues obviamente una parte más roja. Es una parte más roja. ¿Qué es lo inflamado? Pues está rojo porque está inflamado, obviamente. ¿Qué tienen los bovinos? ¿Qué tienen los porcinos? Miren cómo curiosamente ellos pueden tener a un lado un lobulillo perfecto, sin nada. Y al otro, inmediatamente al lado, esto es un lobulillo enfermizo. Datos para tener en cuenta. Porque miren que a veces no, muchas veces se envían para diagnóstico muchas muestras de pulmón, pero son muestras de partes sanas. Y entonces, como que uno en el laboratorio dice, pues, a mí me llegan partes sanas, yo podría reportar esto simplemente como un pulmón que no tiene nada, y simplemente la explicación es que se hizo un inadecuado muestreo, que se mandaron al laboratorio las partes sanas dentro de un pulmón que tenía grandes regiones enfermas. Los bovinos y los porcinos tienen esa característica de delimitar muy bien una zona enferma de una zona sana dentro de su mismo pulmón. Y esto lo hacen porque tienen mucho tejido conectivo justamente allí en los septos, en los septos interlobulares. Miren que acá el perro no, miren que el perro todo es rojo, eso no hace esa división. El perro que no tiene eso. A la izquierda del pulmón de un equino, entonces muy bien se puede ver que no colapsó, además que tiene un cambio de color rojo difuso y las evidencias de las marcas o impresiones costales. Cuando se suman todas esas características, vamos a tener que sí o sí es una neumonía intersticial. La imagen de la derecha es una lesión microscópica. Entonces vamos a tener en cuenta un punto de comparación. Voy a dejar de color rojo los septos alveolares que son normales. ¿Listo? Más o menos ese debe ser el calibre de un septo alveolar normal. Bueno. Compárenlo entonces con esto que señalo que es de color morado, o con esto mismo, en donde se ven unos septos gruesos. Y están gruesos porque tienen muchas células inflamatorias. Ahora, dense cuenta, de otro color, que los alvéolos, ellos realmente no son el problema primario acá. De hecho, ellos no tienen nada. Ni pus ni nada por el estilo. En esta neumonía intersticial el problema no son los alvéolos. El problema es el intersticio. La siguiente, la broncointersticial. Esta diapositiva lo resume de una manera sencilla. La principal característica de esta broncointersticial es que puede tener cosas de la macro, de la intersticial o de la bronconeumonía. Ruta de ingreso. La inmensa mayoría de los casos. La ruta de ingreso va a ser aerógena. El aire. Muy rara vez entra por vía anatómica. Las características fisiopatológicas, importante. Habíamos dicho que esta es donde los virus entran, los virus por el aire. ¿Qué hacen esos virus?
Los virus se replican en el epitelio. Entonces, en esta bronconeumonía, la principal característica va a ser una necrosis epitelial justamente por eso. Entonces, necrosis del epitelio de los bronquios, necrosis del epitelio de los bronquiolos, necrosis del epitelio de los alvéolos. Recuerden que el epitelio de los alvéolos es justamente este que nosotros llamamos neumocitos. Neumocitos tipo 1. Bien. También va a causar necrosis de otro epitelio, el epitelio de los vasos sanguíneos, o sea, el endotelio. Fíjense cómo ya existen unas características muy distintas de esta neumonía. Entonces, vamos a tener unos patrones compartidos. Fíjense cómo al mismo tiempo que el pulmón no colapsó, quedó grande, presentó unas áreas de enrojecimiento en la parte ventral de forma focalmente extensa. En este caso es una infección de un virus con una bacteria, un virus que entró por el aire y una bacteria que entró por el aire. Entonces, vamos a recordar lo siguiente: los virus que entran por el aire causan broncointersticial, las bacterias que entran por el aire causan bronconeumonía. Aclaración, aquí no se vale mezclar términos, no se vale. Es decir, si llegó primero el virus por el aire, causa una broncointersticial, y luego la bacteria también por el aire causa una bronconeumonía. Es decir, este gato tuvo dos tipos de neumonías. Tuvo la neumonía broncointersticial por el virus y luego la bronconeumonía por la bacteria, por herpes y bordetela respectivamente. Ahora, si ustedes miran bien, fíjense la cantidad de material fibrilar de color amarillo o naranja que se encuentra aquí en el tórax, en la pleura, generando adherencias entre la pleura y el diafragma, y acá entre la pleura y el pericardio. Entonces, si dicen, dentro de las dos formas de bronconeumonía, ¿cuál será esta? Sin lugar a dudas, una bronconeumonía fibrinosa. Vean toda esa fibrina ahí en la cavidad. Acá entonces también miren cómo pues el pulmón no colapsa adecuadamente, se le ven ligeramente las impresiones costales y además de todo un patrón inflamatorio cráneo-ventral. Entonces en este caso una infección por distemper que combinó las características de la bronconeumonía y de la neumonía intersticial. Los virus, recuerden que se replican en el endotelio, en el epitelio. Entonces aquí lo que se muestra es justamente, como se veía en la clase pasada, de lo mismo, cómo el epitelio empieza a desprenderse, mírenlo acá muy bien, y a morir. Además de todo, se ven estas células multinucleadas, varias, que son células gigantes. Lo que se encuentra aquí en la luz del bronquiolo, lo que se encuentra aquí es detritos, células muertas. Esos cadáveres de células generan un taponamiento de las vías respiratorias. Por ende, puede llevar igualmente a atelectasia. Esta diapositiva simplemente entonces para mostrar, ¿no?, que normalmente en varios casos de infecciones, no solamente un órgano está afectado. En varios casos de infecciones pueden haber otras infecciones, por ejemplo, en el caso del distemper se afecta el sistema nervioso, en el caso del distemper se afecta el sistema inmune, en el caso de herpes canino se afecta la piel, el riñón y el cerebro, y así sucesivamente. Es importante tener en cuenta eso. Un virus no necesariamente se restringe al sistema respiratorio, puede afectar otros sistemas. Y con eso, la idea es que ese conocimiento y esa capacidad de lograr enlazar
lesiones en distintos órganos, le permite a uno entonces ordenar cuáles son los diagnósticos diferenciales más probables. Porque si ese perrito, en vez de esas lesiones de la piel, tuviera signos nerviosos y tuviera hiperkeratosis en nariz y en pulpejos, muy seguramente sumando esas otras herramientas, más bien pensamos como primer diferencial en un distemper canino. El mensaje entonces es: no se restrinjan solo al respiratorio, porque hay virus que afectan otros sistemas. Y eso ayuda a ordenar las posibilidades diagnósticas. Entonces, ahí está. Entonces cerramos con las dos últimas, ¿sí? Las multifocales. Brevemente, ya habíamos mencionado las características más importantes, ¿sí? En el caso de la neumonía embólica es una neumonía multifocal, que son bacterias que entran por sangre. Con frecuencia, como bien lo muestra, aunque esto no necesariamente pasa en todos los casos, pero sí con alguna frecuencia, como bien lo muestra la imagen, al comienzo las lesiones de color amarillo en el centro y se rodea por un halo de color rojo. Luego esta lesión puede crecer, puede seguir creciendo hasta que se conviertan en abscesos. Y es cierto, esta neumonía en su forma crónica, pues básicamente son abscesos. Bacterias, no toxinas, bacterias que entran por sangre. Y lo que decíamos entonces, ¿qué quiere decir? Que en verdad esas bacterias, si vienen por sangre, es porque de manera primaria estaban en otro lado. Entonces, esta neumonía la vamos a clasificar como una neumonía secundaria, en donde estas bacterias vienen de un sitio primario de infección. Acá hay algunos ejemplos, ¿sí? Entonces tenemos endocarditis, tenemos abscesos hepáticos, infecciones del ombligo o de la vena yugular. Entonces simplemente son algunos ejemplos de infecciones que son frecuentes en medicina veterinaria y que pues sirven como foco de origen para que las bacterias viajen por sangre. Porque digamos, se hace énfasis en estas porque, pues digamos, por un lado son frecuentes, pero por el otro lado son infecciones frecuentes a partir de donde las bacterias pueden viajar por sangre, no las toxinas. Entonces acá hay un ejemplo, fíjense de cómo pues podemos tener un absceso hepático lleno de bacterias y esas bacterias viajan por sangre hasta que llegan al pulmón. O como tenemos infecciones de la vena cava o tenemos endocarditis bacteriana y a partir de esa lesión de la vena cava o las endocarditis bacterianas viajan las bacterias hasta el pulmón. O como tenemos trombosis de la vena yugular, como mencionábamos la clase pasada, que esto normalmente ocurre cuando uno cateteriza, sobre todo animales frecuentemente afectados como potros. Entonces, cuando uno coloca un catéter y el catéter se contamina, que eso pasa con frecuencia. Y como las bacterias que contaminaron el catéter viajan por sangre, entonces están por acá, hasta el pulmón. Conclusión, entonces, siempre teniendo presente un sitio primario de infección. Miren la distribución multifocal.
Y yo sé que se ve pequeño porque pues, no son muy grandes las lesiones en esta fase, pero sí son multifocales. Y si lo miran bien, entonces van a ver que varias de ellas tienen un centro amarillo o blanco rodeado por un halo de color rojo. Lo mismo acá, aunque pues no se ve tan claro en los mismos focos, pero sí se ve muy bien la distribución multifocal. Y es muy importante mencionar el siguiente aspecto, porque a pesar de que un animal que tenga tantos focos en todos sus lóbulos, puede muchas veces no presentar una sintomatología tan severa, más bien moderada. Porque es que fíjense, sobre todo en la imagen de la izquierda, que tenemos acá unos sitios de lesión y el parénquima que está al lado está sano. Entonces como que la lesión se limita mucho a esos sitios de inflamación y ya. Miren, acá está entonces la lesión inflamatoria con la necrosis de licuefacción y toda la cosa. Hay varios focos, pero fíjense que no hay una extensión al resto del parénquima. Entonces, todo este parénquima que está al lado es un parénquima funcional. Pueden respirar por ahí perfecto. Entonces, pues compensa bastante bien. Entonces, acá hay unos ejemplos. Tenemos un ejemplo de estos corazones con una infección en las válvulas. En una válvula, acá en la válvula, esta válvula, ¿cuál es? Esta es la válvula pulmonar. Entonces, aquí hay una infección en la válvula pulmonar. La imagen de abajo muestra también la pulmonar, pero más severa en la válvula mitral. Entonces tenemos infecciones en las válvulas cardíacas y las bacterias que están ahí en esos sitios de infección viajan hacia el pulmón. Así es como se debe entender la neumonía embólica, como un tipo de neumonía que recibe bacterias de otro sitio de infección primaria. Y terminamos con esto. Ya pues es el último tipo de neumonía. Se llama la neumonía granulomatosa, habíamos dicho que también es multifocal, que en algunos casos no son pues la mayoría de las veces son nódulos aleatorios, o sea que aparecen en cualquier parte del pulmón. Pero en algunos casos tienen cierta distribución. En algunos casos de tuberculosis aparecen sobre todo en las regiones dorsales y caudales. En algunos casos de Rhodococcus equi aparecen sobre todo hacia la región craneal o ventral. Y así, hay excepciones. Pero en términos generales, acá la lesión, estos nódulos aparecen en cualquier parte. ¿Sí? Son nódulos distribuidos al azar. Cada uno de esos nódulos corresponde pues, a un granuloma o a un conjunto de granulomas, mejor, que pueden originarse, pues, como habíamos dicho, por agentes que son difíciles de fagocitar, que entran por aire o por sangre. Acá hay una lista, entonces, pues, de qué es lo más frecuente que uno puede encontrar. Ciertas bacterias como micobacterias, bien, acá está ilustrado. Ciertas bacterias como nocardia, ciertas bacterias como actinomyces, ciertas bacterias como Rhodococcus, hongos, parásitos isohuevos y cuerpos extraños. Yo creo que ahí están todos los. Quisiera hacer una aclaración, ¿no? A veces estas neumonías se mezclan. Doctor Ávila, una pregunta, qué pena. En el caso de la acidosis en los bovinos que causa la neumonía embólica, y como también están los hongos oportunistas, que son los que son internos, también puede causar los dos tipos de neumonía, la embólica y la granulomatosa, por los hongos también. Y te confieso una cosa, la primera vez que me hacen esa pregunta, fue pucha. O sea, te digo la verdad, yo no he tenido la oportunidad de verlo, ¿sí? A pesar de que
pues, pues he tenido la oportunidad de hacer varias necropsias de bovinos con el síndrome, pero el raciocinio que tú haces es pues realmente un raciocinio completamente lógico. No, lo veo, no sé, debería pasar así. ¿Sí? Lo que pasa es que un bovino con acidosis, lo más frecuente es que haga entonces esta forma embólica. ¿Sí? ¿Por qué casi no hace la forma granulomatosa por esos hongos? No sabría. No es frecuente, realmente no sé por qué, pero la forma como lo explicas es totalmente coherente. O sea, seguramente deberán haber seguramente una explicación en términos de carga de poblaciones de hongos. Es como pues uno piensa que se puede explicar, pero como lo explicas es muy coherente. O sea, tiene todo el sentido fisiopatológico de que si tenemos un caso de que en los preestómagos hay infecciones bacterianas y micóticas, es muy coherente que esas bacterias y esos hongos viajen al pulmón y efectivamente lo hacen. Pero ¿por qué la parte micótica es menos frecuente? No sabría responderte, pero es muy lógico, en verdad. No lo había pensado así, quizá por lo que uno quizá no lo ve tan seguido como se presentan en los dos, pero sí, de verdad que como que me quedé pensando y sí tiene toda la razón. Vea pues. Yes. Una cosita antes de continuar con esto. Bueno, ahorita se los explico. Que se pueden combinar, ¿no? Se pueden combinar la bronconeumonía con la granulomatosa y así, ¿no? Ya les doy unos ejemplos. Simplemente, pues, aquí recordemos que las inflamaciones granulomatosas no exudan, sino forman masas. Entonces, aquí ustedes no van a ver ni pus, ni fibrina, ni nada de eso que mencionábamos ahorita, sino van a ver masas, granulomas, algunas pequeñas, otras grandes. Acá hay algunos ejemplos de Mycobacterium, de Rhodococcus, de Histoplasma, que es un hongo, o de Muellerius, que es un parásito. No importa. Acá lo importante es, no importa si la lesión es pequeña o grande, si fue uno, si fueron varios. Acá el concepto general es que ustedes van a encontrar granulomas, o sea, un pulmón con masas. Y entonces, como es un pulmón con masas, normalmente, como les decía, para otros órganos como cavidad nasal, que entonces los granulomas siempre deben ser considerados diagnósticos diferenciales de tumores, porque es que uno al principio lo que es una masa y por radiografía lo que uno va a ver es una masa, entonces uno debe pensar que esa masa sea efectivamente un tumor o más bien sea un granuloma o sea otra cosa como un absceso. Así es como usted debe entender, como el fenómeno de masa. Acá no es un exudado verdadero. Entonces, cada uno de esos nódulos, cada uno de esos granulomas grandotes, para que se entienda, está constituido de varios granulomas chiquitos que se juntan. Entonces, cuando uno mira uno solo de esos al microscopio, uno va a encontrar que en verdad, pues acá hay uno, acá hay otro, acá hay otro, y acá hay otro. Entonces, como que uno solo de esos grandes en verdad está constituido como que por varios granulomas chiquitos que coalescen, que se juntan, para explicarlo de una manera correcta. Ahora, pues obviamente, como les decía, hay muchas causas. Aquí en esta imagen de arriba se muestran pues, una coloración especial donde de color morado se ven algunas micobacterias. Aquí abajo se muestra un material extraño, eso es material vegetal. Eso pasa en cerdos con frecuencia, que ellos pasan partículas pequeñas del alimento, pero pues no es nada grave. Hongos. Esta es la lista de los hongos levaduras, haciendo esa aclaración, ¿no? Porque vamos a recordar un concepto básico. Una cosa son las hifas, como Aspergillus, otra cosa son las levaduras. Entonces, normalmente cuando ustedes revisan en cualquier libro de patología o de medicina interna, siempre le van a decir que
las neumonías granulomatosas van a ser causadas principalmente por levaduras. ¿Qué es lo que pasa en países? Es especialmente en países con estaciones. Y con eso hay mucha literatura, por ejemplo, acá en Sudamérica, de países como Uruguay o Argentina, que tienen una alta incidencia de estas levaduras. Acá en Colombia, en países tropicales, las levaduras no son tan frecuentes. No es que no existen, sino que no son realmente tan frecuentes como en países con estaciones, ¿sí? Y en cambio, acá son más frecuentes los granulomas pulmonares por IFAS como Aspergillus. Como mencionábamos hace unas clases, ya tenemos algunos estudios pues publicados o por publicar, donde pues ya hemos caracterizado que sin lugar a dudas, pues los hongos más frecuentes a nivel respiratorio en animales domésticos son IFAS, ¿no? Pero acá hay unos ejemplos de las levaduras más comunes: Blastomyces, Cryptococcus, Coccidioides e Isoplasma, recordando que la morfología de las levaduras es una morfología redonda, ¿no? No es como una IFA que es un poco de palos ahí. No, acá son unas estructuras redondeadas que hacen distintos tipos de gemación. Todos ellos son levaduras. Obviamente hay unas más grandes, obviamente hay otras más pequeñas, obviamente hay unas que geman de cierta forma, otras que geman, pues, que tienen, se llama gemación de base ancha o gemación de base estrecha. De todas esas, por ejemplo, la más chiquita es histoplasma. Las más grandes son coccidioides y otra que se llama paracoccidioides, etcétera. Bueno, son características ya pues muy propias del laboratorio, de estas levaduras, que permiten diferenciarlas las unas a las otras. Pero en términos generales así son las levaduras. Y miren, lo que causan son granulomas, varios, unos más grandes que otros, y cuando se evalúa microscópicamente, estas levaduras tienen una característica muy especial, que es que son muy fáciles de visualizar. Entonces, este es el ejemplo de una histoplasmosis donde se evidencia muchos de estos hongos, muchas de estas levaduras dentro del macrófago. Acá un coccidioides, acá un cryptococcus, que fíjense que es más pequeño que el coccidioides. Bueno, obviamente esos detalles finos de la estructura de los hongos pues no vienen al caso, pero sí entenderlos como estos hongos causales de una inflamación granulomatosa. Con este ejemplo pues terminamos. Es el ejemplo de la tuberculosis. Miren ustedes que se pueden ver acá donde se está señalando la presencia de granulomas de un color como amarillo mate, superficie irregular. Bien. Es un caso especial, ¿no? Porque la tuberculosis es una bacteria que, pues ustedes saben que aunque entra por vía respiratoria, como que la bacteria llega a los ganglios, ¿sí? Y a partir de ahí tiene una diseminación bien especial, porque entra por la nariz, ¿sí? Y a partir de ahí uno pensaría que va a seguir por vía respiratoria, pero no, se queda en los ganglios. Una vez está en los ganglios, los macrófagos la cogen y se la llevan por todo el torrente linfático y se la llevan por todo el torrente circulatorio hasta que la vuelven a traer al pulmón. Entonces, fíjense cómo tuberculosis es un caso bien especial, ¿no? Entra por el aire, pero no continúa toda esa ruta respiratoria. Es muy raro que haga eso, o sea, lo puede hacer, que siga por todas las vías respiratorias, pero van a ser pocas bacterias, porque la mayoría de ellas se van a ir a dar la vuelta dentro de los macrófagos, por linfa y sangre, y por sangre llegan al pulmón. Y por eso es que entonces la tuberculosis es tan diferente en muchos sentidos. Es una inflamación granulomatosa, es una micobacteria que tiene carácter zoonótico. Es importantísima porque es una enfermedad de control oficial. Desafortunadamente todavía no la hemos podido controlar acá en Colombia, pero afortunadamente cada vez es menos frecuente, y ya tenemos pues una prevalencia calculada del 1 al 2%, que pues ya digamos que afortunadamente es un porcentaje de presentación pues
pues ya menor, ¿no? A ver si me voy un poquito y les muestro este comienzo, ¿no? Simplemente es para indicarles acá, pues que se pueden combinar, ¿listo? Entonces, por ejemplo, simplemente por dar unos ejemplos, cuando un caballo se infecta con un potro, se infecta con Rhodococcus equi. Entonces, al comienzo, el potro va a hacer bronconeumonía, ¿sí? Y en fases posteriores va a ser neumonía granulomatosa. Y obviamente van a haber pues unos momentos donde, pues, que de hecho es casi todos los potros, donde tiene cosas de la una, entonces cosas de bronconeumonía, y cosas de la otra, o sea, cosas de granulomatosa. Entonces tiene pus y tiene granulomas. O sea que en sentido estricto tiene piogranulomas. Entonces se pueden combinar. Circovirus. Entonces, circovirus empieza una forma intersticial y luego continúa con una forma granulomatosa. Entonces va a tener cosas de la una y va a tener cosas de la otra. Entonces se pueden combinar. Y pues va a tener, en el caso de circovirus, una neumonía intersticial y al mismo tiempo una neumonía granulomatosa. Lo que no es correcto es mezclar nombres, ¿no? No es correcto decir una neumonía interstoembólica, no. El mejor ejemplo pues ocurre en una infección viral clásica con sobreinfección bacteriana, que es lo más común, que le dio el virus y luego le dio la bacteria. Entonces, cuando le dio el virus respiratorio, le dio broncointersticial. Y luego le dio la bacteria respiratoria, le dio bronconeumonía. Es decir, tuvo dos tipos de neumonía. Tuvo la broncointersticial por el virus y tuvo la bronconeumonía después por la bacteria. Así es como se debe entender. También otra cosa. Supongan que le dio circovirus o PIRS. O sea, le dio neumonía intersticial. Y luego le dio hemófilos. Es decir, una bacteria por ahí, bronconeumonía. Entonces, el cerdito tuvo primero la neumonía intersticial y luego la bronconeumonía por la bacteria. Entonces son dos tipos de neumonías. Fíjense por qué, porque primero le dio una neumonía intersticial por un virus que entró por sangre y luego le dio la bronconeumonía por una bacteria que entró por aire. Entonces, dos tipos de neumonías. No es que ustedes ahora mezclen y que eso usualmente es un error que no es correcto. Dice, bueno, pues si tiene intersticial y si tiene bronco, entonces llamémoslo todo broncointersticial. No, porque miren que la broncointersticial es una distinta. Por eso mezclar nombres no es correcto. Y de hecho la broncointersticial sería por un virus que entró por el aire, o sea, es una fisiopatología muy distinta, donde pues hubo una lesión epitelial primaria, ¿sí? Hubo una esfacelación de células muertas, etc. ¿no? Era simplemente eso con lo que se quería cerrar ese tema, ¿no? Pueden presentarse más de un tipo de neumonías, pero no es correcto mezclar los nombres así muy, muy a la ligera porque se presta para errores, ¿ven? Entonces, pues bueno, verán que todo este tema de inflamaciones pulmonares es un tema pues bastante amplio que ameritó toda una clase, pero pues con este tema cerramos el sistema respiratorio. Bueno, cualquier duda pues con el mayor de los gustos. Si no es en ese momento, pues yo igual pues quedo pendiente pues, del correo y pues ahí vamos viendo, resolviéndolas, ¿no? Si no, pues les deseo, muchachos, una feliz tarde. Recuerden leer el artículo que también salen algunas preguntas para el parcial, además de lo visto en clase. Ya pues desde este jueves
comenzamos un nuevo tema, ¿bien? Y ya cerramos hoy el sistema respiratorio. Vale, profe, muchas gracias. Buena tarde. A ustedes, que les vaya muy bien. Profe, gracias. Hasta luego. Gracias. Que descansen, Gracias, que les profe. rinda mucho el día. Hasta luego. Profe, Dime, qué pena una pregunta. dime. Cuando hablabas del lobulillo sano y del lobulillo enfermo ¿Sí? dentro del pulmón, ¿mencionaste alguna, o sea, cómo se llama esa separación o algo? No, eso no tiene un nombre. Solo es, Eso simplemente es una característica, sobre todo de los porcinos y en menor medida de los bovinos. El comentario es cuál. Mira que eso nos pasa sin mentirte, casi que todas las semanas, que nos llegan muestras de necropsias que hacen en campo y siempre toman varias, bueno, no siempre, pero a veces toman varias muestras de las partes sanas y uno queda como que, pues, y dice, no, pues es que estaba muy afectado. Sí, es cierto, estaba muy afectado, pero desafortunadamente se hizo un mal muestreo y eso se explica precisamente pues por el hecho de que exista mucho intersticio y que de pronto la persona no es consciente de eso y toma así muy al azar y el animal puede estar enfermo, pero pues desafortunadamente como la muestra no es adecuada porque no se muestreó el lobulillo enfermo, no se obtiene un diagnóstico. Uno queda pues como triste porque pues que le digan a uno que no hay diagnóstico o que la muestra enviada es de un pulmón sano, uno queda como que pues desilusionado, pero son cosas que pasan en la vida real con porcinos sobre todo. gracias. Bueno, una feliz tarde, hasta luego.